Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. Si no lo hicieron, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y activen la campanita para recibir notificaciones. Vamos a una nota de Comex sobre Julio González Infran, por supuesto que siempre ha hablado del sueño de la Argentina industrial, de que esa es la verdadera militancia revolucionaria. Dice, las hidrovías como gran herramienta para el desarrollo nacional. Según el capitán Julio González Infran, del Sindicato de Patrones Fluviales, la política de transporte actual no es la correcta y se debe ir hacia una logística multimodal con mayor desarrollo del transporte fluvial, que es el más barato del mundo, destacó. Para los políticos que hablan de competitividad pero no tocan nada de esas cosas. ¿Qué es una política multimodal, Luca, para algunos que no saben? Una política multimodal es una política que contiene a todo el sistema de transporte porque entiende una lógica que tiene que ver con la exportación industrial, para la cual necesita la coordinación de camiones, de ferrocarriles, camiones ya sea para 200 kilómetros a la redonda, trenes para entre 200 y 800 kilómetros a la redonda, y el resto transporte fluvial o marítimo. O sea, sería recuperar, digamos, la industria naval, marina mercante, ferrocarriles y camiones en conjunto. Por eso es multimodal, y de hecho Argentina tuvo empresas multimodales, tuvo Elma, por ejemplo, que fue la gran empresa multimodal de Argentina que permitió una logística nacional que es manejar los resortes de la soberanía, a fin de cuentas. Dice, las hidrovías son el elemento clave para la competitividad del sistema, explicó Julio González Infran, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales de Pesca y Cabotaje Marítimo, en el marco de la conferencia titulada La Marina Mercante, un puente para las pymes. Esto no es menor, porque si algo que permite un sistema multimodal de transporte, por ejemplo, es generar las condiciones para que la pyme tenga posibilidad de dejar de ser pequeña, de crecer y de tener producción de escala, que es a nivel internacional. Fíjate, por ejemplo, dice, durante la presentación que se realizó en la Universidad Kennedy, Infran insistió en la necesidad de encarar políticas para potenciar el recurso fluvial y de esa manera hacer las economías regionales más competitivas. O sea, siempre vemos el tema de que hablan del tema del dólar. Siempre hablan, no, hay que tocar el dólar así, la tasa de interés, todo eso. Todo eso no sirve para nada si no se reestructura, si no se recupera un sistema multimodal, si no se recupera, por ejemplo, si no se barre con los peajes, si no se genera un Estado que tenga las dimensiones necesarias, que sea eficiente y que pueda prestar los servicios para justamente tener un desarrollo nacional. Tal cual. Creo, esta es otra parte de lo interesante de tener esta conciencia nacional, pensar sobre el interés nacional y pensar como nación, ¿sí? Tenemos los ríos. Vemos por dónde van los ríos. Nos damos cuenta, tomamos conciencia que nos generan lazos con las patrias hermanas, Paraguay y Brasil. Claro, por la hidrovía, por ejemplo. Bueno, entonces tenemos ya una gran oportunidad para generar lazos con Paraguay y Brasil. Así como con el Listo tenemos una oportunidad para generar lazos con Chile y Bolivia. Bueno, también el tema de Uruguay, también tenemos para generar lazos por la cuestión del río y de los mares. Sí, el comercio, sí, claro. O sea, toda esa parte hay que unirla. Hay que unirla, y sobre todo porque, ahora que mencionaste, por ejemplo, el tema Uruguay, tanto de Uruguay como de Buenos Aires, los dos puertos, están en manos de privados. Y esas manos privadas justamente entorpecen todo proyecto, por ejemplo, de marina mercante. Sin mencionar, por ejemplo, la empresa Buquebus. La empresa Buquebus, ¿cómo se formó? Se formó mediante, obviamente en tiempos de dictadura de ambos países. ¿Qué se hizo? Se dio la concesión y se dieron buques que eran pertenecientes a los estados para que se convirtieran en una empresa privada. O sea, surgió del robo de los estados-nación. Fueron dictaduras liberales. Por supuesto. Es bueno recalcar eso. Y es bueno recalcar, como siempre, el enemigo es el Estado-Nación. Exactamente. Por lo cual, los enemigos auténticos son los que defienden el Estado-Nación. Una nación. Son los nacionalistas, los patriotas, los peronistas bien intencionados, que entienden también que hay que defender a la patria. Los radicales bien intencionados, que desgraciadamente quedan muy pocos. ¿Sí? Sí, se han sido bastante cooptados por la socialdemocracia, hay que decirlo. Le ha pasado también bastante el peronismo, desgraciadamente. Sí, por supuesto. Pero no en tan medida como le ha pasado al regalismo, por suerte y por desgracia. También tenemos, por ejemplo, una nota de Agenda Web. Dice, diagnóstico del sistema nuclear argentino. Vamos, por ejemplo, el tema nuclear.
20 de agosto. La entrevista a Carlos Arauz en el CENEA, o sea, Comisión Nacional de Energía Atómica, nunca tuvimos que aceptar patentes ni pagar licencia, dice. Nos lleva a profundizar en el tema, dice. En este portal creemos, como otros que estamos en un punto de inflexión, la historia de 70 años del programa nuclear de nuestro país pende de las decisiones que se tomarán o no en estos meses. Por lo visto, esa es la opinión también de los principales referentes de este programa. Por ejemplo, el doctor Andrés Kreiner, que lo hemos tenido acá en este programa, subgerente de tecnología y aplicaciones de aceleradores y secretario general de la Asociación de Profesionales del CENEA y Actividad Nuclear. El desarrollo nuclear argentino, dice, ha tenido una continuidad muy poco usual en la historia de nuestro país, configurando una auténtica política de Estado compartida por gobiernos de muy distinto signo ideológico y también de muy distintas credenciales democráticas. Tal desarrollo priorizó siempre la soberanía en las actividades, por lo que se encaró la línea de reactores de uranio natural y agua pesada, que garantiza la provisión de combustible aún sin poseer capacidad de enriquecimiento de uranio. Esto es muy importante porque tiene que ver con crear combustible barato y ecológico también. Por ejemplo, dice, sin embargo, en estos últimos años el proceso de destrucción de ese desarrollo, alcanzado por los argentinos en 70 años de grandes esfuerzos, tanto humanos como materiales, viene progresando desde 2016, que es donde asume Mauricio Macri, y se ha acelerado notablemente después de la firma del acuerdo con el FMI. Qué casualidad. O sea, tenemos un capital humano gigante, digamos, para crecer en materia nuclear, ¿no? Por supuesto, enorme. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? No hay planificación. No hay planificación y, por ejemplo... No hay Estado-Nación, no hay proyecto nacional. No, No sé a dónde vamos. no se sabe a dónde vamos. Abandonamos el proyecto nacional, el proyecto de nación. Dejamos que Techint contrate a los despedidos del CAREM. Claro, abandonamos los planes trienales, abandonamos la planificación y elegimos en cambio las ideologías, ¿no? Sí, por supuesto. La ideología socialdemócrata y liberal. Sí, que antes la ideología, como mencionaba el artículo, no era un problema para el desarrollo soberano de la industria nuclear. Ponemos las teorías, digamos, que son ajenas, ¿sí?, a nuestro ser nacional, historia, costumbre y demás. Marx y Smith. ¿Y funciona esto? No, para nada, no funciona. En cambio, cuando pusimos la realidad primero, ¿sí? Cuando pusimos nuestras necesidades, que se planificó un proyecto nacional, hubo planes quinquenales, plan trienal, ¿qué pasó en cambio? Y tuvimos un montón de cosas, por ejemplo, construcción de diques, tuvimos canal de irrigación, tuvimos sistema de cloaca de grandes ciudades, red de agua corriente. Cuando vuelve Perón, que ya empieza a hablar del proyecto nacional, la necesidad de un proyecto nacional, y la pone en práctica un poco en marcha con el plan trienal. ¿Qué empieza a pasar? En un año y pico que duró el pobre. La recuperación fue casi instantánea. Eso fue muy notable. También porque había una inercia que no fue tan vapuleada y permitió también que ese gran desarrollo se llevara a cabo en poco tiempo. Había un capital humano que estaba estructuralmente aprovechado en Argentina. Eso es muy importante también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué no se entiende? O sea, yo tengo que creer realmente en eso, que tenemos unos políticos que son unos atorrantes corruptos o que son unos estúpidos ignorantes. Sí, exactamente. O sea, creo que hay varios que son estúpidos ignorantes y que desconocen absolutamente esta cuestión, ¿sí? Sí, por más buenas intenciones que tenga. Pero también hay otros cuantos que son unos corruptos atorrantes. Sí, exactamente. Y no pocos de ellos. No, y no creo que van pocos. de la mano un poco, su grado de corrupción con su grado de ignorancia, ¿sí? En diferencia con lo que pensaríamos nosotros, su patriotismo y realismo político. Sí, por supuesto, eso no cabe nada de eso, pareciera. Nadie habla de, por ejemplo, reactivar la energía nuclear. Hay cosas que no se hablan, por ejemplo, de las discusiones políticas. Y también hay que decirlo, mediáticas, porque todo el tema, como mencionábamos antes, del Amazonas, siempre se habló de la perspectiva de, Bolsonaro sacó el presupuesto. Sí, pero hay más que eso. Siempre, claro, nos quedamos en el chiquitaje, desgraciadamente. Nadie habla, como vos bien decís, de cómo aprovechar el litio que tenemos, Exactamente. de cómo aprovechar nuestros ríos y generar una marina mercante que tranquilamente podría ser una marina mercante potencia, que la tuvimos. Nadie habla cómo generar una industria naval que podría ser una industria naval de potencia y que nos permitiría de esta manera empezar a incrementar los costos de ocupación de las Islas Malvinas, que parece que las olvidamos o no la tenemos en cuenta cuando pensamos un proyecto, un modelo de país. No tenemos en cuenta las Islas Malvinas. Uh-huh. Para mí, todo proyecto nacional tiene que estar, aunque no se escriba, tienen que estar tenidas en cuenta en recuperar, ¿sí? Por supuesto. Se tienen que recuperar. Estos se recuperan, incrementan los costos de ocupación. ¿De qué manera? Reconstruyendo la industria naval y reconstruyendo nuestra armada.
¿sí? No permitiendo que roben y saquen nuestros mares. En cambio, vamos a generar ahora un tratado de libre comercio que vamos a permitir que está todo bien, llévate todos los recursos, que ya te los venías llevando. Legalizamos el robo. Claro, ahora te lo vamos a legalizar. Exactamente. No muy diferente a lo que pasa en Argentina, ¿no? No, por supuesto. Es muy importante eso que mencionaste, recuperar la industria naval, porque soberanía. Todo gran Estado-nación, toda potencia, que alguna vez no lo fue, nadie nace siendo potencia, por supuesto, ¿cómo lo logró? Y uno de los principales motores siempre fue la industria naval. Estados Unidos, Japón, Alemania, bueno, sí, también de su parte, pero sobre todo Japón, Estados Unidos, países con grandes salidas al mar. O sea, creo que hay que entender que somos una nación en potencia. En potencia. ¿Sí? Somos una Argentina potencia en potencia, podríamos decir, valga la redundancia. Somos Argentina en potencia, tenemos que ser Argentina potencia. Exactamente. Pero aquí es lo importante empezar a pensar como nación, ¿sí? Para resolver todas estas cuestiones, ¿sí? ¿Tenemos el capital humano para la energía nuclear? Faltan los proyectos de la planificación. Hagámoslo. Tenemos los ríos. Ocupémoslo. Generemos la marina mercante. Generemos la industria naval para los mares. Tenemos el litio. Generemos las industrias para aprovechar el litio, ¿sí? Tenemos el cordón prácticamente minero. Saquemos a Gran Bretaña patada ahí y pongamos industrias argentinas que dependan del Estado-Nación, ¿sí? Que la proteja. El primero en todas las patrias que hoy son potencia y que ha financiado esas industrias ha sido el Estado-Nación, ¿sí? No fue esperando inversiones ni nada. Es una vil mentira. Eso es lo que hicieron todas las potencias cuando se convirtieron en potencia. Y a los demás que le preguntan, pero ¿cómo hiciste Estados Unidos? ¿Cómo hiciste Alemania? ¿Cómo hiciste Inglaterra para crecer tanto? Libre comercio. Acá no te voy a decir cómo hice, no. A mí no me conviene. Si a mí me conviene, me sigas comprando. ¿Y cómo yo me garantizo que me sigas comprando? Vos tengas un libre comercio. Ahora, yo, Lola, que te voy a abrir yo el libre comercio, no. Yo, políticos proteccionistas para mí. Para mí el Estado-Nación. Para mí los proyectos nacionales. Para mí el plan renal. Para vos las teorías. Todo la teoría ideológica liberal. Aceptala, ¿sí? Si te querés salir un poquito, para. Acá tengo la otra, teoría socialdemócrata. Quédate tranquilo, utilizá esas. Che, pero pensar un proyecto de nación, facho. No. Una basura, discriminador. Lo peor, machista, retrógrado, xenófobo, conservador, ¿no? Tiene ideas absurdas que no sirven. Che, pero cuando las toman otros países, otras naciones, che, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando las empieza a tomar Hungría? Pero ¿qué pasa cuando empieza a tomar estas políticas Rusia? ¿Sí? ¿Dónde está Rusia ahora? En el 2001 Rusia estaba en el mismo lugar que Argentina. Sí. Y empezó a tomar estas políticas que actualmente son por las corporaciones, ¿sí? Como nuestro amigo Jorgito Soros, son tomados como retrógradas, fascistas y demás. ¿Dónde está Rusia ahora? Una potencia. ¿Y Argentina? Seguimos discutiendo. Por seguir las teorías del libre comercio y la socialdemocracia. Acá estamos. Entonces, señores, tomó conciencia nacional, pegamos una patada en el tablero, empezamos a despertar conciencias también, ¿sí? Acá, yo quisiera que no Argentina sea un cachetazo intelectual a estas cuestiones, ¿me entendés? Que la gente sea, che, es verdad. Y que abandonemos un poco la pasividad, la crítica y la queja, que también es una cuestión de este conformismo de no me gusta esto, vuelvo a lo otro, y si no vuelvo a lo otro, y vuelvo. Hay que avanzar. Ya no podemos volver. Prohibida, palabra prohibida. Hay que avanzar. Hay que pensar. Hay que crear. Estamos obligados a eso. La Argentina potencia está adelante, no se espera. Pero si queremos volver, se aleja cada vez más. Por eso no es una cuestión de volver, como bien mencionás, sino de avanzar. Y para avanzar, como siempre les pedimos, compartan estos videos. Si no les gustan nuestras caras, no les gusta cómo hablamos, pueden hablar de estos temas. Critíquenlo. Exactamente. No hay problema. Pero es importante que el debate esté, porque si no está el debate, siempre vamos a terminar con la conformidad de votar al que subjetivamente se dice el menos malo, que para alguien va a ser siempre algo distinto, pero sobre todo hablar de estos temas porque estos son los temas del futuro. O sea, esto es política aparte. Esto es política. La política es futuro, no es pasado. Claro, hace falta, un sabio dijo, el pueblo argentino está muy politizado, pero tiene poca cultura política. Uh-huh. Cultura política es volver a hablar del proyecto nacional, volver a hablar de cómo recuperamos nuestros recursos, cómo recuperamos nuestra industria, reconstruimos nuestra industria y obligar a los candidatos que se proponen que hablen de eso. Si no, y no lo voto. No te voto, mira qué fácil.
Exactamente. Fue él incluso quien su proyecto para futuro era involucrarse internacionalmente con este tipo de causas, sobre todo con el tercer mundo, sobre todo con Sudamérica, para lograr esta conciencia. Se tuvo que hacer a cargo del Estado por un inepto que ganó las elecciones, pero es un tema aparte. Lo importante es que nos dejó ese legado de proyecto nacional y sobre todo de sueño de ser una gran Argentina. Hay que avanzar a generar un bloque sudamericano y liderarlo. Si no, los Macron, los demás socialdemócratas, no van a liderar eso, ellos. Y lo que piense Brasil, Argentina, no les va a importar nada. Nos vemos el próximo sábado, ¿vale? Nos vemos el próximo. Hasta la próxima.